Amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro estudio del libro de Jonás. Hoy nos adentramos en el capítulo 3, un capítulo que nos muestra la increíble misericordia de Dios y el poder del arrepentimiento. Si recuerdan, en el capítulo 2, Jonás, después de ser tragado por un gran pez, finalmente ora a Dios desde las profundidades del mar. Es un momento de quiebre, de rendición total, y Dios, en su infinita gracia, escucha su oración y ordena al pez que lo vomite en tierra firme. Así comienza el capítulo 3, con una de las frases más esperanzadoras de toda la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¡Qué maravilla! A pesar de la desobediencia de Jonás, a pesar de su huida, Dios no lo desecha. Le da una segunda oportunidad. No le dice, «Fallaste, buscaré a otro». No, le repite la misma misión. «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». A veces nos reímos un poco de Jonás, de su terquedad. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces Dios ha tenido que llamarnos la atención a nosotros? ¿Cuántas veces hemos necesitado un gran pez en nuestras vidas para finalmente escuchar y obedecer? La historia de Jonás es un espejo para todos nosotros. Nos enseña que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores y que sus propósitos siempre prevalecen. Ahora bien, aunque Jonás recibe esta segunda oportunidad, su corazón todavía no está del todo en el lugar correcto. Él va a Nínive, sí, pero como veremos más adelante en el capítulo 4, no está feliz por ello. Él no quería que los ninivitas, esos enemigos crueles y violentos de Israel, se salvaran. Su obediencia es externa, pero internamente sigue luchando contra la voluntad de Dios. Esto es algo muy humano, ¿verdad? A veces obedecemos, pero con una actitud incorrecta, con resentimiento en el corazón. Leamos el versículo 3. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Esta vez obedece, y el texto nos da una idea de la magnitud de su tarea. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esto no significa que se tardara 3 días en llegar a ella, sino que era tan inmensa que recorrerla, caminar por sus calles principales y sus distritos, tomaría 3 días completos. Imaginen la daunting tarea para un solo hombre: predicar un mensaje de juicio en la capital del imperio más poderoso y temido de la época. Y Jonás comienza su misión. El versículo 4 dice, «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida». Fíjense en el mensaje. Es corto, directo y sin rodeos. No hay promesas de bendición. No hay ofertas de gracia. Solo un anuncio de juicio inminente. En 40 días, esta ciudad será derribada. Es el mensaje más duro que un profeta podría dar. Jonás probablemente pensó, bueno, cumpliré mi parte. Les diré lo que Dios me mandó y luego me sentaré a ver cómo caen. Pero entonces sucede lo inesperado, lo absolutamente milagroso. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Increíble. No creyeron a Jonás, creyeron a Dios. El mensaje del profeta renuente penetró sus corazones endurecidos. Y su fe no fue solo intelectual, sino que se tradujo en acción inmediata. Dice que proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio era una tela áspera, incómoda, hecha de pelo de cabra. Vestirse con ella y sentarse en ceniza era la máxima expresión de luto, humildad y arrepentimiento en esa cultura. Y no fue solo un grupo de personas, fue toda la ciudad. Desde el ciudadano más humilde hasta el más poderoso, todos se unieron en este acto de contrición. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, y su reacción es aún más asombrosa. Leamos desde el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento se humilla de una manera radical.
No se ofende por el mensaje. No manda arrestar al profeta extranjero que osa amenazar su ciudad. Al contrario, reconoce la autoridad del Dios de Jonás. Y el rey va un paso más allá. Emite un decreto oficial para toda la nación. Versículos 7 y 8. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Analicemos este decreto. Es un llamado a un arrepentimiento nacional y total. Primero, un ayuno absoluto, incluso para los animales. Esto simbolizaba la seriedad y la desesperación de la situación. Segundo, un clamor fuerte a Dios. No era una oración silenciosa y formal, sino un grito de auxilio desde lo más profundo del ser. Tercero, y lo más importante, un llamado a la conversión genuina. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey entendió que el arrepentimiento no era solo un ritual externo de ponerse cilicio. Requería un cambio real de conducta, abandonar la violencia, la injusticia y la maldad que caracterizaban a Nínive. Y noten la esperanza en las palabras del rey en el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Él no da por sentada la misericordia de Dios, no la exige, la anhela con humildad, reconoce que no merecen el perdón, pero se aferra a la posibilidad de que el Dios de Jonás sea un Dios compasivo, y la respuesta de Dios es la culminación gloriosa de este capítulo. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¡Qué versículo tan poderoso! Dios vio sus obras, vio el cambio genuino en sus corazones y en sus acciones. Y debido a su arrepentimiento, Dios se arrepintió, lo cual no significa que Dios cometió un error, sino que cambió su curso de acción. Él había decretado juicio basado en la maldad de Nínive, pero ahora, basado en su arrepentimiento, decreta misericordia. La sentencia fue suspendida. El juicio fue cancelado. Esta historia es un testimonio increíble del carácter de Dios. Él es un Dios justo que odia el pecado y no lo deja sin castigo. Pero también es un Dios inmensamente misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que se deleita en perdonar a aquellos que se vuelven a Él de corazón. El avivamiento en Nínive es probablemente el más grande registrado en la historia. Una ciudad entera, una nación pagana y cruel, se volvió a Dios por la predicación de un solo hombre renuente. Ahora, como hemos mencionado en estudios anteriores, el libro de Jonás también tiene una dimensión profética que apunta al futuro de Israel. La experiencia de Jonás, siendo rechazado y luego llevando un mensaje a los gentiles, es una figura de lo que le sucedería a la nación de Israel. Después de que rechacen a su Mesías, serán dispersados entre las naciones. Pero en los últimos tiempos, después de pasar por su propia prueba, su propio gran pez de la tribulación, Israel se volverá a Dios, y entonces se convertirán en los evangelistas fieles que Dios siempre quiso que fueran. Y al igual que Jonás predicó a Nínive, su antiguo enemigo, la nación de Israel, redimida, llevará el evangelio a las naciones gentiles, incluso a sus antiguos enemigos, y el resultado será un arrepentimiento mundial. Las naciones se volverán a Dios y serán bendecidas a través del testimonio de Israel, cumpliendo así la promesa original hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. El capítulo 3 de Jonás es, por tanto, una lección para nosotros hoy. Nos enseña que no hay pecador tan grande que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay ciudad tan perdida que no pueda ser transformada por el poder del Evangelio. Nos llama a nosotros, como iglesia, a obedecer el llamado de Dios de ir y proclamar su mensaje, incluso a aquellos que consideramos nuestros Nínives personales.
y nos da la esperanza de que, cuando predicamos la palabra de Dios, aunque sea con un mensaje de juicio, el resultado puede ser un arrepentimiento glorioso y la manifestación de la increíble misericordia de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos en este estudio. Les animo a meditar en estas verdades y a pensar cómo se aplican a sus propias vidas. No olviden suscribirse para no perderse nuestro próximo video, donde analizaremos el sorprendente capítulo 4, la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios. Que Dios los bendiga.